Hola, hola, ¿cómo están? Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Después de esta semana mayor que hemos estado en la presencia del Señor y reflexionando y recordando que el Señor Jesús tuvo una semana llamada la Semana de la Pasión, muriendo en la cruz un miércoles en la tarde para resucitar sábado ya al atardecer, y apareció el domingo, primer día de la semana, resucitado a María Magdalena y luego a sus apóstoles y a más de 500 hermanos durante 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios y demostrando así pruebas indubitables de su gloriosa resurrección. Bien, vamos a continuar los martes con nuestros temas de los salmos. Estamos ya por el Salmo 49 y es un salmo tremendo, un salmo profético. Estos hijos de Coré que nos dejaron estos salmos, aquí ya terminan los salmos de los hijos de Coré y luego estaremos entrando al 50, que es un salmo bien profético del salmista principal del rey David, Asaf. Y estamos aprendiendo tanto con estos salmos y estoy seguro que el Espíritu del Señor ministra nuestras almas, nos fortalece, nos edifica, nos habla, nos da directrices de cómo nosotros debemos dejarnos guiar por el Señor y buscar su rostro en tiempos de prueba, porque solo en Él encontramos fortaleza y sabiduría para cualquier situación de la vida. Este Salmo 49 es hermoso y se titula acá en Biblia de las Américas, La insensatez de confiar en las riquezas. Creo que este salmo es muy profético, digo muy en el sentido de el tiempo que está viviendo el mundo. Y en el mundo que está pues la gente que no conoce a Dios, está la iglesia. Aquellos que hemos conocido al Señor y le hemos recibido en nuestro corazón a Jesucristo como nuestro Salvador. Y como nunca antes, en medio de todo esto que se está dando con esta enfermedad mundial, que aunque de todos los contagiados es un 2% aproximadamente que ha fallecido y de gente que está en riesgo, comprometida su salud, pero en medio del confinamiento, el cierre de la economía, el comercio en los países, eso también trajo una quiebra financiera en muchas personas que tenían sus empresas, tiendas, bazares, talleres, supermercados, restaurantes. Y se ha visto afectada la educación, dando por internet, donde no, en los países nosotros latinoamericanos, no todos los países tienen internet a nivel nacional y no todos los hogares tienen una tablet para que el niño pueda estudiar. Entonces se ha visto afectada la educación y a la vez tanta gente perdió su trabajo y estamos viviendo tiempos difíciles, sin embargo, siempre confiando en Dios. Y aquellos hombres y mujeres que Dios llamó de tiempo completo, sabiendo que el obrero es digno de su salario, también confiando en Dios, ¿verdad? Porque todas las iglesias de una u otra manera se han visto afectadas en cuanto a sus ingresos y los compromisos que cada iglesia tiene, que si habían comprado al crédito con un banco el terreno o la construcción del templo o de las oficinas, en fin. Y hay iglesias que tienen en deudas exorbitantes y otras deudas menores. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo en el que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, anuncia que viene hambruna y que va a tocar muy fuerte todo lo que es el norte de México, de Centroamérica, en fin, Suramérica, naciones africanas, y que todas estas naciones del tercer mundo que llaman van a estar sufriendo hambruna. Y que va a haber gran escasez, que incluso en países poderosos como los Estados Unidos también. En estos días leía cómo estos millonarios como un Bill Gates, estas personas
están vendiendo sus acciones, todas las acciones que estaban invertidas en tecnología y esto, ellos las están vendiendo y entonces están comprando acciones en lo que tiene que ver supermercado, lo que tiene que ver el alimento, como esa gran cadena llamada Walmart, ¿verdad? Que llena todo Estados Unidos, Canadá, México, América Latina, el Caribe. Y entonces hay una situación que estos millonarios están anunciando que viene algo fuerte en este 2021, que va a sacudir al mundo. Y se habla de este reseteo global monetario, del nuevo orden mundial que se quiere ya establecer con una sola moneda digital y un gobierno central gobernando el mundo entero. En fin, toda esta élite y todos estos multimillonarios dueños de la riqueza del mundo, porque la gran riqueza está en manos de un 1% y un 99% de la población es la que está ahí en la lucha, donde está la clase media alta, la clase media baja, la clase baja y muchos millones de personas alrededor del mundo en pobreza extrema e incluso ya padeciendo hambre. Entonces, en medio de todos estos asuntos que vemos que se están dando y se darán, definitivamente este salmo se convierte en un mensaje profético para hoy, para nosotros, el cual debemos ponerle atención y saber que como hijos e hijas de Dios debemos vivir confiando en el Señor, aferrados a sus promesas. Ciertamente cada uno en sus labores, en sus trabajos, que son bendiciones de Dios, como hemos dicho hoy, el que tiene un techo donde vivir, una cama donde dormir, vestido para vestir, ropa para vestir, alimento que comer cada día, el que tiene un trabajo, es rico hoy día. Eso es una gran bendición. Pero todas estas cosas van a ir dándose más y más fuerte, y a la par de todo esto, una persecución sin precedentes que nuestro Señor Jesucristo anunció cuando habló de las señales del fin y del principio de dolores antes del regreso de Cristo a la tierra, donde seremos aborrecidos, dice, de todas las gentes, de todas las naciones. El cristiano verdadero, el cristiano que está de veras de acuerdo a la palabra y proclamando con su vida y su conducta los principios del reino de Dios, una vida de valores bíblicas, este va a ser atacado, perseguido, aborrecido. Y los predicadores, sea pastor, evangelista, van a ser encarcelados y va a haber pérdidas de parte de órdenes del gobierno como en los días del Imperio Romano. Y eso se va a dar a nivel mundial, está escrito. Y es entonces que como iglesia de Cristo, como hijos e hijas de Dios, tenemos que aferrarnos y arraigarnos en el fundamento de la palabra de Dios para no vernos afectados. Y en medio de todo lo que vayamos a sufrir, ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Y no podemos entonces aferrarnos a las cosas materiales, a una casa, a un automóvil, a cosas materiales, a ciertas formas de vida que hemos venido teniendo, de ropa de esto y ropa de aquello, o viajes de aquí, viajes de allá. Muchas cosas van a comenzar a darse. Y la iglesia, aun cuando tú digas, bueno, nosotros somos de clase alta porque tenemos una gran empresa o porque tenemos tal negocio, bueno, mientras Dios nos ayude y nos bendiga, qué bueno. Aquellos que están en clase alta, luego están los de clase media y otros de clase baja. Dentro de la iglesia hay diferentes clases o condiciones financieras de familias. Y es ahí donde la iglesia tiene que unirse en comunidad de fe, como lo fue la iglesia del primer siglo. Incluso dice que vendieron los que todavía tenían sus casas, sus propiedades, que Ananías y Zafira quisieron hacer su asunto en Hechos capítulo 5 y cayeron muertos a los pies del apóstol Pedro, porque el acuerdo y todos acordaron, el convenio que hubo era vender todo y traerlo a los pies de los apóstoles para vivir en comunidad. Yo creo que vienen esos días. Vienen los días en que las iglesias que lograron tener un terreno en la montaña o en el campo, lejos de la ciudad,
esas fincas, esos terrenos de la iglesia se van a usar para vivir en comunidad, donde todo el mundo va a vender lo que tiene y vivir en comunidad, sembrando la tierra, teniendo ganado, gallinas, en fin, todo un asunto en el que vamos a tener que acomodarnos diferente hasta que Cristo venga. Y se va a dar una persecución y vamos a ser aborrecidos. Y es ahí donde el título de este salmo que ya vamos a leer, Salmo 49, me llama tanto la atención con lo que se está viviendo hoy día y con lo que anuncia la propia ONU, los propios millonarios, como les digo, Buffett o Bill Gates o otros más. Entonces uno lee este salmo y lee el título y dice: la insensatez de confiar en las riquezas. Si nosotros estamos confiando en las riquezas o en las cosas materiales que hoy tenemos, estamos perdidos. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en la palabra de Dios y en sus promesas. Hacer nuestra parte. Pero aun cuando el cristiano comience a ser despedido de sus lugares de trabajo por ser cristiano, por ser una persona de principios y valores bíblicos, entonces lo van a ver como un enemigo, lo van a ver como un estorbo y mucha gente va a ser despedida. Aún los cristianos que hoy utilizamos las redes sociales, vamos a comenzar a ver cómo las redes sociales van a comenzar a ser coartadas, limitadas, hasta expulsar a la gente de fe. Y no solo cristianos, ahí va a venir toda una persecución dentro de estos sistemas de redes sociales a cualquier persona de fe, sea dentro del catolicismo, evangélico, o budista, o islámico, o hinduista. Todo lo que es religión va a comenzar a ser afectado. Recuerde que el anticristo está en contra, dice, de las mujeres en Apocalipsis. Dice que aborrece a las mujeres. Esa bestia, ese anticristo aborrece a las mujeres. Y mujeres en la Biblia significa religiones o iglesias. Así que todo lo que es iglesia, todo lo que es religión va a ser totalmente excluido de las redes sociales, el mismo judaísmo, todo. Y va a comenzar a alinearse una situación de que las redes sociales son para esto otro, pero no para asuntos de religión ni para asuntos de política, porque también ahí la gente que está en contra de todas estas cosas que los políticos hacen, la estafa, el cohecho, la mentira, el engaño, las falsas promesas, el enriquecimiento ilícito, todo esto que se da en los gobiernos de las naciones, toda esta corrupción. Y entonces hay personas que utilizan, que tienen sus canales en donde están desenmascarando a presidentes, a senadores, a diputados, a ministros, a jueces, a fiscales, y van a comenzar a alinear las redes sociales que no se puede hablar de estos temas. Todo lo que es la libre expresión va a ser afectada y la libertad religiosa también va a ser afectada. Y ahí nos vamos a ver envueltos en una gran persecución, el cristianismo. Y es por eso que nosotros no podemos confiar en las riquezas. Eso es insensato. Dice la insensatez de confiar en las riquezas. Y dice así este Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos los pueblos, todos los grupos étnicos, todas las naciones. Escuchad, habitantes todos del mundo. O sea que es un asunto global. Tanto humildes como encumbrados. Usa esta palabra en Biblia de las Américas. Humildes como encumbrados. Hay gente que hoy está encumbrada. Tanto gente del mundo como incluso cristianos. Y en las otras religiones, budistas, hinduistas, son gente encumbrada en el sentido que están muy bien hoy día financieramente. Yo creo que incluso esos son los que más van a sufrir, porque muchos de ellos han puesto su confianza en la riqueza. Hay otros que no, gracias a Dios. El Señor Jesús dice que no podemos servir a dos señores, al Dios Mamón, que son las riquezas, las cosas materiales, y a Dios, al Señor. No, tenemos que servir al Señor y saber que el dinero no es un fin, sino que el dinero es un medio para la adquisición de cosas. El dinero es para comprar ropa, pagar la casa, la corriente eléctrica, el teléfono, el alimento de cada día, en fin, es un medio. Pero
no es un fin. Y mucha gente hoy día cree que es un fin y está viviendo como que si esto nunca se fuera a terminar. Y han descuidado muchos dentro del cristianismo su vida espiritual, su comunión con Dios, el ser fieles en la casa del Señor, continuar adelante siendo pastoreados, recibiendo la palabra, no dejándose congregar como algunos tienen por costumbre. Es cuando menos tenemos que dejar de congregarnos y no escuchar las malas noticias y los videos de conspiración de esto y lo otro que quieren impartir temor, y hay mucho cristiano hoy día afectado, incluso se enfriaron en su fe. Otros no, gracias a Dios, están bien conectados en reuniones presenciales como en reuniones virtuales y son fieles y ahí están. Tal vez no presencialmente, pero son parte de la iglesia y están siendo pastoreados y están en contacto con su pastor y están mirando los videos y están fielmente en medio de todo diezmando y ofrendando. Pues hay que sostener a los pastores de tiempo completo porque el obrero es digno de su salario. Pero bueno, todos vamos a ser afectados de una u otra manera cuando esto comience a aumentar y venga quiebra y venga toda esta situación como vino en el 2008 y como fue en aquellos días en el que todavía no habíamos nacido, en el año 1930, la gran depresión económica en los Estados Unidos y el mundo, que afectó al mundo entero. La del 2008 fue violenta y se habla, y estos millonarios dicen que la que viene, que bien puede ya ir entrando esto en el 2021 y darse fuerte en el 2022, como lo sucedió en el 2008, y hablan de algo aún más fuerte. Entonces, nosotros es ahí donde tenemos que fortalecernos en el Señor y que nuestra vida esté fundamentada en la palabra y en Dios mismo, en el Señor, en nuestro Padre Celestial. Porque si has puesto tu confianza en lo que hoy tienes, vas a sufrir mucho. Entonces, porque no estás acostumbrado. Imagínese que nosotros aquí tenemos una finca de 22,000 metros cuadrados y que tengamos que venirnos todos los hermanos fieles de esta iglesia a vivir en comunidad. Y que los que tienen todavía su casa la vendan y los que tienen sus carros los vendan, y si tienen un terrenito por ahí lo venden, porque entonces todo va a ser traído a los pies de los pastores para distribuirlo, invertirlo aquí en la finca, para tener ganado, para tener gallinas, para tener siembra, semilla, trabajar la tierra, estar aquí viviendo a través de toda una serie de humildes viviendas donde vivamos en comunidad, donde hay un solo salón comedor. Usted dirá, ay, Pastor Marvin, ¿usted que lleguemos a eso? Yo creo que sí. La iglesia primitiva lo vivió en el siglo I, en los primeros 100 años, donde la iglesia estaba levantándose. Y vino tal persecución y vino el acuerdo, el convenio con los apóstoles de vender todo y traerlo a los pies de los apóstoles, y comenzaron a vivir en comunidad. Y entonces, ese fue en el primer siglo. Pues yo creo que en el último siglo, antes del regreso de Cristo a la tierra, se va a dar. Recuerda que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Y la gloria no solo son cosas gloriosas, de milagros y prodigios, que por supuesto, en medio de todo este dolor y persecución y aborrecimiento de las naciones a la iglesia, también la iglesia va a estar experimentando el mayor de los avivamientos. Vamos a experimentar la cosecha de almas más poderosa jamás habida en toda la historia de la cristiandad. Vamos a experimentar lo que Joel profetiza en 2:28, el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, y aún los niños van a profetizar, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, visiones y sueños proféticos, y aún niñitos de 5 y 7 años profetizando, predicando la palabra, porque profetizar es predicar. Entonces viene un movimiento del Espíritu glorioso y vamos a ver una cosecha de almas que yo la llamo la cosecha final, que así se llama la red apostólica que yo fundé y dirijo ya por muchos años, Racofi, red apostólica para la cosecha final. Yo creo en una cosecha final en medio de un gran avivamiento del Espíritu Santo a nivel mundial, donde va a ser derramado sobre toda carne. Todo cristiano donde se encuentre va a ser lleno del Espíritu como en los cristianos del primer siglo. Y viene el respaldo de Dios con milagros creativos, con milagros extraordinarios, como en Hechos 19 dice que a través de las manos del apóstol Pablo, Dios hacía milagros
extraordinarios. Y dice por allá que aún con sus ropas y sus paños, al tocarlos, los enfermos se sanaban. Y con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Y Pedro y Pablo no eran extraterrestres ni ángeles, eran seres humanos con debilidades y faltas igual que nosotros, pero hombres que se consagraron a Dios y que entraron en serio al pacto del Señor. O sea, que se mantuvieron en pacto, en alianza con Dios, y Dios los usó. Dios anda buscando vasos que se rindan y que sean santificados y purificados para Él llenarlos de su espíritu y usarlos con gran poder. Así que es avivamiento, persecución, aborrecimiento, escasez, donde la iglesia tendrá que aún vivir en comunidad. Imagínense ustedes los de Ciudad Bendición. Dios nos ha bendecido con esta finca. Posiblemente la vamos a sembrar, posiblemente sembremos árboles frutales y legumbres y verduras, vegetales y el gallinero que aumente y tener no 200 sino 1000 gallinas y tener unas cuantas vacas y producir leche y vivir en comunidad. Es posible. Yo tuve un sueño hace más o menos 2, tal vez 3 años, donde aquí en el templo, que es más o menos unos 600 metros cuadrados, yo veía camillas, catres, o de esas camas dobles, y yo veía gente durmiendo ahí. Todo el templo lleno. Entonces en las noches dormíamos aquí como en camitas y catres y luego se recogía para estar en las reuniones. ¿Será que así va a ser pronto o va a pasar un tiempo más? Pero es entonces donde no tenemos que estar confiando en las riquezas, sino en el Señor y saber que es posible que mucho de lo que hoy tenemos lo perdamos, pero que Dios jamás nos va a desamparar. Vamos a estar ahí. Recuerda aquella iglesia en Apocalipsis que el Señor le dice, eres pobre, pero tienes poca fuerza, pero estás llena del Señor y Dios comienza a alabarla, pero dice, eres pobre. Y no es que Dios quiera que el cristiano sea pobre, sino que, ¿por qué le escribe esta carta a una de las 7 iglesias? Porque en esa época se estaba dando una persecución impresionante donde el Imperio Romano despropió a los cristianos y les quitaba sus casas, les quitaba sus terrenos, les quitaba sus vehículos de transporte de aquella época y se quedaron sin nada. Y es entonces que entraron en cierta situación de escasez de lo material, sin embargo eran ricos. Dice, pero son ricos. Iglesia, eres rica en fe, en amor, en esperanza, en poder, en revelación, en humildad, en misericordia, en testimonio, en fidelidad, en lealtad. Eres rica. Y esa es la verdadera riqueza, la de adentro y no la de afuera. A todos nos gusta vivir bien, vestir bien, comer bien, tener casa, tener auto. Sin embargo, no pongas tu confianza en lo material. La vida no está en la materia, la vida está en el espíritu. Y tanto dice a los encumbrados como a los humildes, ricos y pobres juntamente. Este mensaje profético del Salmo 49 es para ricos y es para pobres, porque hay pobres que no tienen dinero pero aman el dinero, y raíz de todos los males es el amor al dinero. Si usted ama el dinero teniéndolo o no teniéndole, eso es un problema serio, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que no podemos amar el dinero, no podemos amar la materia. Tenemos que darle gracias a Dios por el pan de cada día, por lo que Él nos provee, pero nuestra confianza está en el Señor y amamos al Señor por sobre todas las cosas y confiando en su promesa. Amado, yo deseo que tengas salud, esa es la voluntad de Dios, salud física, mental, emocional. Y dice, y que seas prosperado en todas las cosas, en lo material, prosperidad. Pero el tener alimento, vestido, techo, es prosperidad, porque algunos creen que prosperidad es viajes a Europa y montarse un avión y luego otro avión y andar paseando y gastar dinero en esto y el otro, que simplemente son vanidades.
Puede ser que hoy mucha gente tenga como para esas cosas, y no es ningún pecado que usted viaje o que usted pague esto, lo otro, o que compre la ropa más cara de marca. No es ningún pecado, pero no ponga su confianza en las riquezas, porque viene un tiempo muy fuerte donde no es un asunto de que me voy a vivir ahora a Uruguay, o me voy a vivir a Francia, o me voy a vivir a tal país. Esto es un asunto mundial que viene, y va enfocado Satanás, la persecución, a la iglesia, en contra de los cristianos. Y dice: mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. Dice: voy a profetizar, voy a tocar el arpa. Recuerde que son salmistas los hijos de Core. Vamos a tocar el arpa, vamos a sintonizarnos con la presencia de Dios para hablar con sabiduría. Y dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Vienen días de adversidad. Ay, pastor, viera lo que yo he estado en las pruebas. Eso no es nada. Eso no es nada. Si las pruebas que hemos tenido han minado nuestra fe, o nos han debilitado, o nos han puesto así como resentidos con Dios y la iglesia, y ya no nos congregamos, ¿qué va a hacer de ti con lo que de verdad viene? La verdadera adversidad. Dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa, y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera, y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, eso creen, y sus moradas por todas las generaciones, y a sus tierras han dado sus nombres. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana, su forma será para el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, del sepulcro, pues Él me recibirá. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite. Y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre es su vanagloria, pero sin entendimiento. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. El Señor nos exhorta hoy a través de este Salmo 49 al entendimiento, a la comprensión, a un análisis para entender dentro de la reflexión y la meditación en su presencia qué es la vida y cómo debemos vivir. Amados, es el tiempo de aferrarnos al Señor, a su palabra, a sus promesas, de poner nuestra confianza en Él y saber y declarar cada día: el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Así que en el nombre del Señor Jesús recibamos esta palabra más en este tiempo y de lo que se avecina. Es el tiempo de confiar en Dios. Y te pregunto, tú que estás en este momento viéndome y escuchándome, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has rendido tu vida al Señor Dios Todopoderoso? ¿O tú sigues ahí vagando y tocando fondo y desorientado y probando las cosas del mundo y cayendo aún más profundo? Solo hay dolor, muerte en el mundo y en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ven a Cristo, arrepiéntete hoy de tus pecados, entrégale tu vida y recíbele en tu corazón como tu único y suficiente Salvador.
Te llamo a la reconciliación, te llamo a ponerte a cuentas con Dios, te llamo para que te acerques a Él y vengas y te entregues. Él te está esperando con brazos abiertos. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por tu gran amor. Me entrego a Jesucristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y no solo el hecho de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, sino de practicar sus enseñanzas. Una vida de oración, de ayuno, de alabanza, de adoración, de estudio de su palabra, de permanecer en su presencia, de congregarme y comprometerme y ser una persona de pacto, de mantenerme fiel. Padre, en el nombre de Cristo, dile: entrego mi vida, te entrego mi corazón, recibo a Cristo como mi Salvador. Tu sangre me limpia de toda maldad y me haces libre ahora, Señor, y comienzo un camino para la santificación, para la renovación, la transformación que solo tu Espíritu, por el poder de tu palabra, hará en mi vida. Mi vida te pertenece, Señor Jesús. Los que se han alejado, digan: Señor, aquí vengo ante ti, me reconcilio contigo, perdóname por haberme enfriado, por haber puesto mi mirada en los hombres, Señor, por haberme dejado engañar por el enemigo. Diga: Señor, me reconcilio, perdóname, toma mi vida, lléname del Espíritu Santo. Padre, que en esta hora los enfermos sean sanados, los cautivos sean liberados, los caídos se levanten en el nombre poderoso de Jesucristo. Toca, Señor, glorifícate en cada familia, en cada hogar. Bendice cada pastor de cada iglesia local. Bendice a los hermanos y hermanas que tú has establecido como palmeras con raíces profundas, que nada ni nadie los mueva de la doctrina, de la gracia, de la fe. Señor, que permanezcan fieles en la iglesia, Padre, sirviéndote aún en medio de toda la situación y de lo que ha de venir. Padre, bendice cada iglesia local, cada pastor, cada familia pastoral, los misioneros, Señor, en los lugares difíciles como la Ventana 1040. Fortalécelos y hazlos invisibles ante los ojos del enemigo. Bendice la iglesia en China popular y en las naciones africanas donde hay gran persecución. Bendice tu iglesia en la India. Padre, en el nombre de Cristo, que el evangelio, la palabra de Dios corra y sea glorificada. Señor, gracias te damos. Bendecimos Costa Rica, sus gobernantes, nuestros habitantes. Activada sea la economía, la agricultura, la pesca, la ganadería. Sea activada el turismo. Padre, en el nombre de Cristo, vengan inversionistas a invertir a nuestro país, que este país se active y se levante, Señor, y dale así la sabiduría a los que gobiernan en las diferentes carteras y áreas para que este país sea bendecido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que también ellos te conozcan, presidente hasta el campesino más humilde. Cristo se ha revelado a sus corazones, que se rindan a ti, Señor, reconociéndote y aceptándote como único y suficiente Salvador. Padre, te exaltamos y te bendecimos, te damos gracias por tu gran amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Son todos muy bendecidos y hasta la próxima.